Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Vitaminas Camilianas. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes la vida de San Camilo. Recordemos que la semana pasada iniciamos con este proyecto, que es un proyecto que ha sido fruto del sueño de los religiosos Camilos en Argentina, de familia camiliana, para realizar estos audios que van a escuchar en algunos de los capítulos que vamos a tener. Y estos audios, pues nos hablan de la vida de San Camilo, una vida edificante. Decíamos, con el objetivo de reflexionar, profundizar, para que edifique también nuestra vida. Vamos a recordar, la semana pasada hice un resumen acerca de la vida de San Camilo, desde su nacimiento, cómo fue creciendo, juventud, conversión, fundación de la orden, desde congregación, desde la primera idea, después la congregación y la orden religiosa como la conocemos hoy en día. Recordemos que ahora vamos a ver la infancia de San Camilo. El título que le hemos dado a esta sesión es Camilo, de la niñez a la juventud. ¿Por qué? Porque aquí se ponen las bases que forjan la personalidad de cada persona. Entonces, vamos a ver qué sucedió en la niñez y vamos a recordar que nació el 25 de mayo de 1550 en Los Abruzos, en Italia. Esta área de Italia en donde más específicamente nació en Chieti. Esta zona es una población que en este tiempo pues era una población en la cual era una vida bastante sencilla la que vivían sus pobladores, así como San Camilo. Recordamos también su nacimiento, su madre, que ya era de avanzada edad, su papá, Juan, su mamá Camila. Recordemos que lo acogen, lo reciben, lo celebran, lo acunan. Y Juan, su papá, era soldado, estaba trabajando en la milicia, y Camilo pues desarrolla su infancia más con su mamá porque había bastante ausencia de su papá porque él tenía que cumplir con las tareas de soldado. Y una infancia en lo que vamos a escuchar en este audio, pues muy semejante a la que podemos haber tenido cada uno de nosotros. Y pues es crecer, rebelarse para autoafirmarse, travesuras, luces, sombras, dificultad de relación con su mamá, la ausencia de su papá y bueno, todo este desarrollo de su infancia que no tenemos muchos datos porque bueno, no hay mucho en cuanto a esto, pero que se saben ciertos detalles que nos pueden ir guiando en cómo fue su infancia. Esta población, bastante sencilla en su desarrollo, su infancia, y recordemos que a los 13 años su madre muere, pero antes de esto, antes de que naciera Camilo, recordemos que su madre tiene un sueño y ella sueña que él es el líder de un grupo de jóvenes que portan una cruz roja. Y esto la llenó de ansiedad, de dudas, de cuestionamientos, porque pensó que tal vez pudiera ser líder de lo que podríamos conocer como una pandilla. Y esto pues la hizo conflictuarse y pensar qué podrá ser de mi hijo en un futuro. Y vamos a ver que cuando él ya tenía 13 años, muere su mamá, son varios cambios que existen, pero recordemos que es 1550 donde pues el proyecto de vida, la longevidad de las personas no era tan alta como hoy en día, que tenemos un mayor desarrollo de la tecnología médica. Entonces, los jovencitos, muchos
vivían este duelo de perder a sus padres antes de llegar a la adultez. Entonces no era algo extraño en esta época. Y pues vamos a ver hoy sobre la niñez de San Camilo. Nos la va a platicar el padre Silvio Marinelli en este audio que escucharemos. Vamos a escuchar. Hablar de la niñez de San Camilo es un tema bastante difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos noticias muy detalladas, porque la historiografía y también la geografía de este santo no nos dice mucho respecto a su niñez. Hay algunos elementos también ligados, que construyeron después, ligados con acontecimientos legendarios, como el sueño de su mamá, que lo vio a la cabeza de un grupo de muchachos rebeldes, y ella tuvo siempre esta inquietud que él se convirtiera, se hubiera podido convertir en un jefe de una pandilla, como podríamos llamarla hoy en día. San Camilo nació en un pequeño poblado del sur de Italia, Buccianico. Nació en 1550, es decir, lo sentimos muy antiguo y también muy lejano de nuestras preocupaciones, de nuestras inquietudes. Pequeño pueblito alejado de las vías de comunicación, en donde los grandes acontecimientos de la historia de aquel entonces pasaban, llegaban las noticias mucho tiempo después. Un pueblo bastante aislado, en donde no había muchas comunicaciones, en donde también los sistemas escolares eran bastante deficientes. Nos dice también la historia que nació en una familia noble, porque su papá era Juan de Lelis, hacía parte de esta nobleza, una nobleza no de alto rango, sino una nobleza así de apenas destacado de la gente común. Fue el segundo hijo de esta pareja. Su mamá se llamaba Camila, su papá Juan de Lelis. Fue el segundo hijo, pero nació cuando el primero ya había fallecido. Podríamos decir que Camilo nació y vivió como hijo único. Su mamá también era ya bastante grande, ya anciana, por lo menos según los criterios de aquel entonces. Los primeros años de su vida los pasó de una manera normal. Escucharán a menudo esa palabra normal. Era un muchacho normal en el sentido que vivía como todos los niños de un poblado, haciendo sus actividades, jugando y también con sus travesuras. Era rebelde, probablemente era rebelde como todos los niños. Desarrolló una cierta sensibilidad hacia todos los pobres, los menesterosos que acudían y pedían limosna. Tal vez la enseñanza de su mamá lo ayudó a desarrollar esta mayor sensibilidad. El hecho que fuera muy alto, llegó después en edad adulta a 2 metros de altura, tal vez le proporcionó también algunas herramientas para ser líder respecto a los demás. Vuelvo a decir, no hubo grandes acontecimientos en la niñez de Camilo, nada extraordinario, nada legendario, nada digno de ser recordado. Uno de los temas es que no le gustaba mucho estudiar. Probablemente esto es un tema bastante común, por lo menos en algunos poblados del sur de Italia de aquel entonces y también de otros muchos lugares. El primer acontecimiento destacado fue la muerte de la mamá cuando Camilo tenía 13 años. Para nosotros decimos es un niño de 13 años. En realidad, según la mentalidad de aquel entonces, era ya un muchacho, ya casi adulto. Muchos de sus coetáneos ya trabajaban y estaban acostumbrados también a que muchos de los papás podían morir antes que la persona llegara a la edad adulta. Es un pueblo, podríamos llamarlo, normal. De 13 a 19 años no tenemos, tampoco hay muchas noticias. El papá se hizo cargo de la educación de este hijo. El papá se ausentaba bastante para ir a desarrollar sus tareas como soldado, como militar. No hay noticias. A los 19 años decidió, era ya adulto para aquel entonces, decidió seguir al papá.
en la carrera militar. Vuelvo a este tema de la normalidad. Familia normal, una familia, podríamos decir, sana como principios éticos, una familia practicante, católica, que vivía en un pueblo también ahí, normal, de gente trabajadora, de gente creyente, de gente que expresaba su fe en Dios. En esta etapa de la niñez, Camilo logró la independencia. También aprendió algunos aprendizajes fundamentales para desenvolverse en la vida. Nada destacado, nada extraordinario. Pero esta normalidad ayudó a que se forjara un carácter recio, duro también, frente a la dureza, a las dificultades de la vida. Y también un carácter bastante austero. Vivía en medio de gente que tenía el problema de la supervivencia. No tenían lujos, no tenían tampoco muchas oportunidades. Esta costumbre a la austeridad, a lo esencial en la vida, que fue indudablemente una de las herramientas que lo ayudaron después a enfrentar las dificultades personales y también ligadas después a la formación de un grupo de cohermanos. Volvamos al duelo. Era una experiencia común, como ya le dije, para niños y muchachos de aquel entonces. Claro, tenía una carga de sufrimiento, pero pensamos que una visión cristiana, con la visión de la resurrección de los muertos, la vida eterna, ayudaba también a vivir y a enfrentar el duelo de una manera más esperanzada. No eran duelos complicados o patológicos como muchas veces detectamos hoy en día. Esto es cuanto se puede decir, habrá otras noticias que se pueden decir sobre la niñez y la juventud de Camilo, pero hasta podríamos decir, los 21 años, hasta el 1571, cuando fue hospitalizado por primera vez en Roma por una llaga en la pierna, no tenemos grandes noticias, pero esto nos recuerda lo que es lo normal de la vida, lo normal de la gran parte de las personas, en particular en aquel entonces, en donde no había fotografías, en donde no había grabaciones, en donde no había los álbumes de familia, por lo menos en la gente normal. Y esta normalidad que ayudará después a Camilo a ser una persona, podríamos decir entre comillas, normal, recio, determinado, austero, esencial frente a todos los problemas. Pues acabamos de escuchar este relato acerca de la niñez de San Camilo. ¿Y qué podríamos reflexionar acerca de él? Fíjense, podríamos pensar que nos deja al escuchar la infancia, la niñez de San Camilo, nos deja esta conciencia de una vida sencilla, como nos la platican, una vida que se desarrolló dentro de un ámbito, una época, un momento histórico, en donde nos dice mucho normal, una vida normal. Yo podría preguntarme qué sería normal, porque a veces decimos normal a algo que es extraordinario realmente. Él fue recibido por unos padres que lo acogieron, lo recibieron, lo celebraron, lo acunaron y estuvieron con él. Y que de alguna manera ellos pudieron darle esta herencia familiar. Poco tiempo realmente, porque su madre vivió hasta que él tenía 13 años y su padre murió cuando él tenía ya 19. Poco tiempo, pero suficiente para que él forjara una personalidad y tuviera unos regalos que los padres nos legan y nos dan. Entonces, realmente podríamos reflexionar sobre esto. ¿Qué es lo nuevo? Al escuchar la infancia de Camilo, me hace pensar en que a veces
al escuchar las vidas de los santos, los idealizan y hablan de cosas extraordinarias cuando nosotros escuchamos ahora la vida de Camilo, su infancia, pues son cosas comunes que nos hacen identificarnos con una vida que puede compartir con cada uno de nosotros. Una vida en la que fue desarrollándose, creciendo en todas sus dimensiones, física, emocional, espiritual. Y dos dones que yo veo extraordinarios y que podríamos a veces pensar que son lo normal. El don de haber tenido a sus padres y el don de la fe. Porque si nosotros pensamos en muchas personas que no han tenido el don de tener a sus padres con ellos, él los tuvo. Y como les digo, lo recibieron, lo acogieron, lo acunaron, lo celebraron. Y esto hace que él pueda, en un futuro, cuando ya es más adulto, tomar decisiones desde esta infraestructura en la que fue recibido. Con luces, con sombras, vemos que la herencia familiar muchas veces pues tiene luces, tiene sombras, pero estas luces, estos valores profundos, estas creencias que su madre le legó, por ejemplo, su madre que estuvo más presente durante su infancia, pudo transmitirle esta fe, este don de la fe. Y estos son dones que hay que agradecer. Realmente cuando lo pensamos, muchas personas no han tenido estos dones. Tal vez de sus padres no los han tenido, pero los han tenido con padres sustitutos, los han tenido con otras personas que les han dado pues esta transmisión de la fe. Y eso es lo que hace que estemos aquí. Tal vez no lo hemos vivido de la misma manera, pero si estamos aquí escuchando este audio y tratando de crecer y conocer una vida edificante como la de Camilo, es porque alguien nos recibió, nos acogió, nos celebró en algún momento de nuestra vida, porque si no, no estaríamos aquí. Entonces, esto que parece ordinario, pues en muchas ocasiones se vuelve extraordinario, porque no todas las personas pues han recibido estos dones. Entonces, pues vamos a escuchar también acerca de los cambios que vive Camilo durante su niñez, en este tránsito de la niñez a la juventud. Y escuchamos también que él queda al cuidado de su papá desde los 13 años hasta los 19 años, en donde él decide seguir los pasos de su papá en la milicia y hacerse soldado también. Aunque algunos biógrafos dicen que él, sin tener el permiso de su papá, se involucró en una batalla y fue a esta. Y es con esto que su papá se da cuenta que él quiere seguir los mismos pasos de soldado y es que lo invita a irse con él para que pues esté con él y pueda aprender de él. Entonces a los 19 años se va con él y vive realmente poco tiempo esto porque de ser soldado, porque a los 21 años es cuando él va con la llaga en el pie y tiene que hospitalizarse por esto. Entonces, pues su juventud se desarrolla, como decíamos, en esta transmisión, así como de valores, de creencias, pues también de cosas no tan positivas como la adicción al juego, que es algo que aprende también de su papá, que él la tenía, esta adicción, y pues vive experiencias difíciles en el mar, en los navíos, cuando va a las batallas, y su juventud pues se desarrolla en este ámbito. Vive una vida
que es acorde a lo que ha decidido esta toma de decisión de seguir en la milicia, con estas relaciones, a lo mejor de jóvenes que no lo ayudaban mucho a crecer, porque tenemos relatos de batallas en las que él participa y que los comportamientos de las personas con las que él se relaciona, pues son de bastante crueldad ante estos acontecimientos de batalla. Y vamos a escuchar ahora los cambios que empezamos a vivir, se llama este audio. ¿Y por qué lo relaciono? Porque en la vida pues vamos viviendo cambios, cambios que van haciendo que tomemos decisiones, decisiones que nos pueden llevar a una buena meta o nos pueden llevar a lugares donde no habrá nada, un vacío. O caminos, tomemos caminos que no nos llevan a ningún lado. Vamos a escuchar sobre los cambios que empezamos a vivir y los podríamos relacionar con los cambios que vivió Camilo. Escuchemos. Los cambios que empezamos a vivir. Algunos cambios se imponen en la vida, no los decidimos nosotros. Pensemos en las etapas de desarrollo o también en los cambios exigidos por el trabajo, cambios de barrio, de ciudad. El mercado del trabajo determina muchos cambios. También la enfermedad o la pérdida de un ser querido impone cambios, casi siempre desagradables. Ni hablar de los cambios obligados en caso de guerra, violencia o desplazamientos forzosos. Otros cambios se deben a nuestras decisiones. Podemos decidir un cambio de la carrera, del trabajo, de la vivienda y del lugar de residencia. Generalmente son más agradables porque conllevan generalmente una mejora de nuestra situación de vida, o por lo menos la esperanza de que esto se dé en el futuro. Cambios obligados o decididos. Experimentamos casi siempre una cierta resistencia interior al cambio. Se trata de pasar de lo conocido a lo desconocido con su carga de ansiedad y miedo. A pesar de los discursos alentadores sobre el futuro y las posibilidades, nos damos cuenta de que la vida es dura. Hay sorpresas, muchas veces difíciles para sortear. Resistencia también porque debemos dejar algunas rutinas de tiempos y manejos de espacios, de relaciones consolidadas, etc. Muchas veces nos quejamos de las rutinas. Nos esclavizan, no permiten un espacio de libertad, se vuelven monótonas, es verdad. Sin embargo, nos da seguridad. Según los estudios psicológicos de Abraham Maslow, la necesidad de seguridad es la segunda en orden de importancia, después de las necesidades fisiológicas. Por eso dejar una rutina segura crea sufrimiento, zozobra, algunas veces un verdadero pánico. Dejar crea resistencia porque es siempre perder algo. La dinámica de la pérdida nos provoca dolor, suscita emociones de tristeza. También en los casos en los cuales el cambio es para una mejora, no falta una carga de melancolía en dejar una experiencia en la que nos sentíamos seguros y con capacidad de control. Cambiar es ensayar nuevas actividades, nuevos roles y casi siempre nuevas responsabilidades. Surge la duda: ¿podré con el paquete? ¿Seré capaz de adaptarme a los nuevos desafíos? Todo eso crea estas resistencias interiores. El cambio puede ser representado con la metáfora del camino. A propósito, ¿cuánto viajó Camilo? Nos gusta pensar en un camino, sí, con dificultades, pero con una dirección precisa, con metas intermedias, con etapas, como una carrera de ciclismo a etapas. Muchos desafíos, sin embargo, sin la posibilidad de perderse o equivocarse en la dirección. La realidad es diferente. El camino se puede perder. Podemos pasar semanas, meses o años andando de vagos, sin propósito o dirección. Muchos cambios, pero sin una mejora, sin perspectiva, sin brújula, sin sentido. Nos damos cuenta de que el cambio no es una palabra mágica que alimenta ilusiones y sueños de un porvenir lleno de luz. El cambio puede resultar equivocado, una pérdida de tiempo y energías, un fracaso o un hundirnos en situaciones de las que es imposible rescatarse. Se habla de cambio también como conversión.
un cambio repentino y determinado de dirección. Pero ¿cómo es difícil? Como decía un experto del ánimo humano con una pizca de ironía, no es difícil convertirse, cambiar, sino permanecer convertidos. O con mayor cinismo, me encanta la conversión, sí, la de los demás. Y mientras nos quedamos con una lista de cambios, conversiones que no logramos llevar a cabo, como estudiar más, dejar de fumar o de tomar, empezar la dieta y hacer ejercicio, dedicar algunos minutos diarios a la oración, mejorar algunas relaciones familiares, dejar pasatiempos destructivos o fútiles, etc. También Camilo lidió con su adicción al juego. También él experimentó qué significa cultivar malas amistades, ser víctima de pensamientos y actitudes violentos, andar de vago, con sueños quebrados y expectativas fuera de la realidad. Sí, para cambiar y cambiar bien, necesitamos motivaciones sólidas, no solo las ofrecidas por las necesidades interiores, ligadas generalmente a un deseo de mejora económica o física, o necesidades del medio ambiente, como puede ser el tener éxito, el ser reconocido socialmente, sino las motivaciones que brotan de nuestros valores interiorizados, de nuestras creencias más profundas. Camilo, frente a la situación del hospital en donde era el encargado, intentó de veras cambiar a sus colaboradores. Recurrió también a modalidades enérgicas, se esforzó mucho y con resultados bastante míseros. Comprendió, al fin, que podía solamente y con mucho esfuerzo cambiarse a sí mismo, y no a solas, sino con la gracia de Dios. De ahí la importancia de la oración como fuente para sacar el agua que riega y hace crecer el cambio. Pues sí, hemos escuchado este audio acerca de los cambios. Y al escuchar la infancia de San Camilo, nos deja pues este conocimiento sobre estos aprendizajes básicos que él obtuvo y que lo ayudaron en un futuro después a poder irse desarrollando y creciendo de una manera como lo hizo. Entonces, estos aprendizajes, pues el haber experimentado una vida dura, una vida no fácil, una vida con los duelos por la muerte de sus padres, una vida en la que las personas con las que convivía, pues no vivían con lujos, una vida austera, lo hizo que él tuviera esta dirección hacia lo esencial y también una vida que lo hizo determinado. Entonces, vemos con lo de la infancia que escuchamos, cómo él fue forjándose como una persona recia, determinada, austera, que va a la esencia. Y ahora vemos estos cambios de los que nos hablan, pues hicieron que él tomara decisiones. Este carácter que se había ido forjando a través de este crecer y este desarrollo de su infancia, de su juventud, pues lo hizo poder tener también la sensibilidad para escuchar a personas que pudieran aconsejarle. En este caso, en esta foto que vemos, en esta pintura, pues el hombre que le dice y le aconseja que vaya a trabajar a un lugar, al convento, que podrían darle ahí trabajo y recibir un sueldo. Y es estos cambios en el trabajo. Él no estaba acostumbrado a hacer trabajos como este que este hombre le sugiere. Y el escuchar a los religiosos fueron cambios que él tuvo que ir haciendo. Los religiosos con los que estuvo capuchinos, el cambio de trabajo, de dedicarse a la milicia y al juego de las cartas, pues de hacer trabajos de albañilería en ese convento, estos cambios que él hizo y que lo llevaron
hasta el momento de su conversión. Entonces, fíjense, estos cambios, y nos comentaba en el audio el padre Silvio, decía, los cambios son decididos o pueden ser obligados por las etapas de desarrollo. Esto lo experimentó Camilo. Estos cambios por las etapas de desarrollo y por lo que le tocó vivir en la experiencia de los duelos de su mamá y de su papá. Los cambios de trabajo, el sin estar acostumbrado a estos trabajos como el que inició de albañilería, pues fueron cambios que tuvo que hacer, cambio de ciudad de donde vivía, cambios por la enfermedad que tuvo, por la llaga que apareció en su empeine y cambios por la pérdida de sus seres queridos, que era algo, nos comentaban, no tan poco común en ese tiempo, porque pues la longevidad en las personas no era, como decíamos, como hoy en día. Los cambios y los cambios que decidimos son más agradables porque llevan la esperanza de mejorar, pero también los cambios que no son decididos pues pueden generar resistencia. ¿Por qué? Porque implican los cambios pasar de lo conocido pues a lo desconocido. Implican ansiedad, implican miedo, dejar relaciones. Por ejemplo, Camilo tuvo que dejar relaciones, un gran amigo que tenía, con el cual pues compartía estas tareas de soldado, compartía con él lo del juego, y que en un momento dado pues lo deja, se separa de él y deja esas rutinas que tenía para enrolarse en otro tipo de trabajo. También el cambio del manejo del espacio, de sus tiempos, fue diferente cuando él acepta y decide ir al trabajo en el convento de los capuchinos. Son cambios que implicaron resistencia muy probablemente también en Camilo. ¿Y por qué crea resistencia? Porque es dejar algo, es una pérdida. Y cambiar también es ensayar algo nuevo, nuevas actividades, nuevos roles, nuevas responsabilidades. Y escuchamos en las biografías de Camilo cómo él se resistía cuando ya estaba en ese trabajo en el convento, en donde tenía que llevar por mensajería cosas de un convento a otro y empleaba un burrito y decía que, bueno, llegaban momentos de desesperación donde quería aventar todo. Ya no quería hacer y realizar esa tarea. Esa resistencia la vivió, la experimentó. Y pues surgieron dudas también seguramente en él, si podría con eso, y tenía pues todas estas resistencias. También escuchamos sobre el cambio que puede ser una metáfora de camino y nos gusta pensar en el camino como con una meta clara, una dirección precisa, con metas intermedias, con etapas, pero la realidad es que muchas veces no es así. El camino puede perderse y andar sin dirección. Y esto podemos verlo en Camilo. Tomó decisiones en las que pues se perdía en el camino, no lo llevaban a ninguna parte. El seguir buscando ese trabajo en la milicia donde se habían detenido las guerras y él ya no era llamado para practicar esta tarea y, y donde pues se dedicaba a jugar, aunque estuvo en el hospital, pues trataba de salirse al embarcadero a jugar, pues todas estas adicción a las cartas, al juego, estas decisiones que tomaban no lo llevaban a ningún lado. Y pues también los cambios que tomamos y que hacemos, pues nos pueden llevar a caminos equivocados y a andar sin rumbo, como lo pudo experimentar también Camilo. Y también se habla de cambio como la conversión. Recordamos que la conversión se entiende como un cambio de dirección, como si nosotros de estar en una postura giramos totalmente y cambiamos de dirección. Y
Camilo pues tuvo que cambiar. Tuvo que cambiar ¿qué? Hábitos, dejar de jugar a las cartas, cambiar relaciones tóxicas que no le ayudaban a crecer, cambiar actitudes violentas. Todo esto tuvo que experimentar Camilo. ¿Y qué hizo que él pudiera experimentar estos cambios? Pues estas motivaciones sólidas, profundas, el vivir esos valores interiorizados, eso que él tenía y que había tenido como infraestructura en su vida, esta fe de su madre, hacerse sensible ante el ver el aprendizaje que tuvo de su mamá, sensible a las personas necesitadas, a las personas menesterosas, este don de la fe que le transmitió su madre y su padre, que eran creyentes, y cuando él tiene que tomar decisiones, muy probablemente estas motivaciones profundas son las que hacen posible que él pueda cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Y cuando él ya desarrolla este camino en la formación de este grupo de personas que van a ayudar a los enfermos, pues se da cuenta de todas las necesidades que existían en este hospital y se da cuenta que quiere hacer cambios y que quiere cambiar las circunstancias a las personas, pero se da cuenta que realmente los únicos que podemos cambiar somos nosotros mismos y con bastante dificultad. Entonces, que el cambio tampoco lo hacemos solos. Necesitamos de la gracia de Dios para cambiar. A través de este itinerario de vida, Camilo se da cuenta de esta necesidad de cambiar, pero de cambiar para bien, de cambiar y que no lo puede hacer solo, sino con la gracia de Dios. Es de ahí que se hace consciente de la importancia de la oración que le ayuda a centrarse, a estar con él mismo, a escuchar a través de la vida lo que Dios quiere comunicarle. Y esto nos puede hacer pensar en qué cambios hemos tenido en nuestra vida, qué cambios, a semejanza de San Camilo, han sido decididos o han sido obligados. Hemos cambiado por motivaciones que brotan de nuestros valores y creencias profundas. Esto sería pues una pregunta para nosotros en cuanto a la relación que tiene con nosotros el escuchar esta vida de San Camilo. Y pues llegamos al momento de decir, ¿hay algo nutritivo en estos audios, en esta sesión que nos habla de este itinerario de vida de Camilo, de la niñez a la juventud? Tenemos algunas mensajes que nos mandan. Por ejemplo, Marcela Medina nos dice que se lleva como vitamina la vitamina C, la vitamina de la compasión. Esa vitamina a la que se hizo sensible Camilo, la compasión con las personas menesterosas, pobres. Gracias, Marcela. Tenemos también aquí otro mensaje que nos comparten. Se lleva la vitamina de la importancia de la oración, la vitamina O de la oración. Gracias, Consuelo, que nos compartes. Pues sí, la vitamina de la importancia de la oración, saber que no estamos solos, saber que los cambios que vamos viviendo en la vida los podemos enfrentar con la gracia de Dios, como lo hizo Camilo. Dar gracias por
los dones recibidos, esos dones que hemos tenido de ser acogidos, recibidos, celebrados y acunados. ¿Qué es lo que hace posible que podamos estar hoy aquí para compartir, para reflexionar y para tratar de edificar nuestra vida para bien? Esto es lo que les tengo para el día de hoy. Me da mucho gusto haber compartido con ustedes el día de hoy y los espero en la próxima semana. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias.